Continuamente su programa de entrevistas. Me acompaña aquí en estudio el doctor Néstor Avendaño, economista y director del Ejecutivo de Consultores para el Desarrollo COPADE, a propósito de las afectaciones económicas que está teniendo mundialmente el coronavirus COVID-19, ¿verdad? Que estamos pues todos pendientes en medio de la pandemia. Aunque Nicaragua no ha tomado ninguna medida gubernamental o política económica alrededor del tema, en otros países se han tomado diferentes cosas y está afectando porque hay países donde están en total cuarentena. Y para hacer ese análisis de el mundo global y lo que nos puede llegar a afectar aquí, en su momento hemos invitado pues a don Néstor Avendaño, no para solo teorizar, sino que también pues conocer un poco de las realidades de lo que están haciendo los organismos internacionales en este momento y cómo se han estado protegiendo y cómo se afectan la parte económica cuando se dan situaciones como esta crisis sanitaria que está viviendo el planeta. Gracias, don Néstor, de haber aceptado estar aquí con nosotros. Además, comparte las medidas de protección. Claro. ¿Ya? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. Mire, y en Yale no se reporta ningún amigo pegado hasta la fecha. No, fíjate que no. Sí. Aunque Connecticut está muy cerca de Nueva York, está influenciado como Boston por toda la explosión que se dio del contagio del COVID-19. Yo que mantengo cierta información con comunicación con la universidad, miro su biblioteca con mucha frecuencia, veo la triste noticia de que hay mucha preocupación, pero nadie está afectado por el COVID. Entendido, pues esperando. A nosotros queremos dos cosas. Primero, familiar en Miami, ¿verdad? Una familiar fue afectada por el COVID, el coronavirus, falleció. Y el día de hoy, cuando estamos en vivo, ¿verdad? Amaneció, ¿verdad? Fallecido un vecino, ¿verdad? Casualmente Orlando Humberto Espinosa Muñoz, hermana de Marta Elena Espinosa, que es la esposa de Leonardo Torres. O sea, un cuñado de Leonardo Torres falleció, era médico, estaba en Miami, ¿verdad? Y agarró el contagio, pues, y no logró. Así que hay que cuidarse, doctor. Cuidarse, ¿verdad? sí. Ahora, hemos estado viendo diferentes versiones, leía a diferentes analistas políticos, ¿verdad? Y comentaristas e influencers en las redes sociales, hablando sobre todo tipo de especulaciones hasta nuevos aportes científicos y a la ciencia misma, ¿verdad? Porque hablan de diferentes situaciones. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de todo esto es cuando aparece, que hace 2 años Bill Gates aparecía diciendo que no estaba preparado el mundo para una crisis como esta. Una crisis en donde decía podía haber un virus. Sí. Y todo el mundo creyó que eran los virus de estos aparatos del demonio, ¿verdad? De estos smartphones y de las computadoras. Y decía de que esto que había que tratarlo, decía Bill Gates en esa ponencia que hace, decía como que es una situación de un teatro de operaciones de guerra, cosas que no lo entienden porque esos protocolos internacionales de pandemia, que creo que solo 3 hemos tenido simultáneos en casi todo el mundo, ¿verdad? Y muchos no se recuerdan porque fueron en los siglos pasados. Entonces uno dice, ¿cómo atender una pandemia? Y Norteamérica, que supuestamente iba a la cabeza de los descubrimientos en este sentido, hasta ahorita les está pegando. Está dando duro. Y hasta ahorita, y se ve que no están preparados tampoco. O sea, no hay país que esté preparado para una situación como esta. Sí, muy difícil. No habría pandemia. Ahora, hay cifras así económicas alrededor de cuánto se invierte en salud, doctor. ¿Dónde? En el mundo. En el mundo. Debe haber, no estoy al tanto, pero la Organización Mundial de la Salud debe tener ese indicador. Pero te diré que
en los países desarrollados el gasto en salud es muy importante, pero donde es muy preocupante en los países en vías de desarrollo. Salud y educación son las cenicientas de los presupuestos gubernamentales, como hemos observado acá. Yo siempre he dicho algo ante esa situación. Más vale darle más presupuesto a la educación que a la salud, fíjate. Y me van a preguntar por qué. Un pueblo educado se enferma menos. Toma las medidas de precaución. En cambio, lee las recetas. Y prevé las enfermedades. Y evita las enfermedades. Fíjate esta costumbre de lavarse las manos que nos ha dejado este virus, de andar lavando. Que nos ha vuelto, diría yo, que nos ha vuelto, porque yo recuerdo que antes uno no se sentaba a la mesa sin lavarse las manos. Y había siempre o los pichelitos de agua antes de sentarse, ¿verdad? O un lavamanos cerca del comedor. Así es. Ahora no. Se perdió eso. Ahora ya se está retomando de nuevo y con más frecuencia lo que hacen los virus, ¿verdad? O sea, hay que educar más a la población. Ante tu pregunta, ¿cuánto gastamos en salud? Preguntémonos primero cuánto gastamos en educación, digo yo, para que así no realicemos grandes gastos en salud. Ahora, en el mundo de la economía, en políticas públicas, no está definido cuánto se va a gastar en cada país. Los expertos, los cientistas económicos no lo ven de esa manera y digan, hombre, cada presupuesto de la República tiene que tener tanto porcentaje de salud. Hay mandatos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en educación tienes que gastar el 7% del Producto Interno Bruto. En salud creo que anda alrededor de $500 per cápita anual. Creo que lo hace la Organización Panamericana de la Salud, no estoy muy seguro, para garantizar medicamentos básicos, etcétera. Pero no está obligado o no está monitoreado, diría. No, y además cada país puede estarlo son gastando. indicaciones. Ni las grandes potencias hacen caso a los organismos mundiales. Por ejemplo, se decía que cada país de economía avanzada, y eso lo estudié cuando estaba en bachelor, o como dicen, en licenciatura, el 1% del Producto Interno Bruto tiene que ser donado por cada país desarrollado al resto del mundo. 0.2, 0.4 era lo que donaban. O sea, que hay unos mandatos de cierta obligatoriedad, pero que queda a la libre discreción de los países que pueden otorgar ayuda. Esa es la realidad del mundo. Ahora, ¿qué lección ha dado hasta ahorita, particularmente a los economistas, a los cientistas económicos en general, el tema del abordaje, no solo en Nicaragua, sino que en el mundo del COVID-19, coronavirus? Te lo diré avalado por la teoría que yo aprendí. En un momento en que se da un virus, como la presencia de un virus mortal como este, los economistas salimos sobrando. El empeño nacional, el empeño gubernamental debe ser la salud pública. ¿Y qué haré? ¿Quiénes son los sujetos que están, en este caso, al frente de batalla? Los virólogos, los bacteriólogos, personal médico y paramédico, son los que están en línea en el frente de combate. Ahí no miras a ningún economista. Los economistas estamos ahora, allá nos mandaron a la retaguardia, no molesten mucho y dejen aquí trabajar en defensa de la vida. Sin embargo, desde la retaguardia podemos decir algunas cosas para orientar la toma de disposiciones o de decisiones de las autoridades nacionales. Gaste más en el presupuesto en salud. Que tengo una condicionalidad de estabilidad macroeconómica, déjela a un lado, porque la vida es más preciada
que un saldo infinito de reservas internacionales. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Por qué me voy a agarrar de una condicionalidad macroeconómica que nos hemos impuesto y que nos impusieron en el pasado, para que aquí haya estabilidad del tipo de cambio y estabilidad de la inflación? Si de por sí la inflación en tiempos de crisis cae, ¿para qué me voy a malmatar pensando cómo logro mantener una presión inflacionaria baja y estable? Yo diría, señor presidente Ortega, y lo digo como economista, no dude en usar los recursos presupuestarios, incluso no dude en monetizar el déficit fiscal resultante de un mayor gasto en salud. Aquí no va a venir San Fondo Monetario Internacional, ¿por qué hiciste eso? Aunque la hoja de la política monetaria del Fondo Monetario Internacional no tenga un concepto que diga rescate de vidas humanas. Pero la ética y la responsabilidad nacional está sobre un saldo en dólares y un saldo en córdobas. Entonces, yo diría que en estos momentos, incluso el economista de aquí le puede decir al gobernante, usted con sus políticas de los años 2018 y 2019 ha mantenido un déficit fiscal cercano al 0% del PIB. Tiene espacio fiscal para aumentar ese déficit, aumentando en este caso el gasto en salud pública, y para financiarlo no busque solamente emitir deuda pública. Esos papeles, títulos, valores que distribuye el Ministerio de Hacienda en los puestos de bolsa. Puede recurrir, y se lo digo con propiedad, a la emisión de dinero, monetice parte del déficit, pero mantenga el cuidado de no provocar otros graves desequilibrios. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Ese déficit es financiado con recursos externos proveídos por economías avanzadas. Leía una noticia, te lo dije a la entrada ahora, 146 millones de dólares entregó el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a Honduras para enfrentar no la situación económica, el combate al coronavirus. Esta es una guerra que me recuerda igual a la de los 80. Escribí una frase que no sé si la habrás tenido la oportunidad de verla. Si en la década de los 80 el presupuesto nacional fue puesto a disposición de la defensa militar de la nación, hoy el presupuesto nacional tiene que ser puesto a disposición de la defensa de la salud de los nicaragüenses. Estamos protegiendo el mismo objetivo a las personas, la vida de los nicaragüenses, estimado Plinio. Ahora, esto, ¿cómo va y las afectaciones, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿cuánto nos vamos a morir? Y calcula que algunos, eso dice, ¿cuánto vamos a contar el cuento? ¿Verdad? Son cifras. Entonces, la mayoría vamos a contar el cuento, y según los números, algunos dicen, siendo maltusianos, ¿verdad? Dicen, tiene que morirse, ¿cuánto por ciento decía Malthus? Cada cierto tiempo. Con la guerra, Ajá. Como un 30-40% de la población. Así es, entonces decía, pues no vamos a llegar a esas exageraciones de estos economistas de esa época, ¿verdad?, que pronosticaban eso. Pero, ¿cómo enfrentar esos desequilibrios que efectivamente desde el hogar para arriba se están comenzando a generar? Voy a hacer una pausa y cuando regresemos nos metemos a ver ese tema, porque uno dice, ¿cómo sugerirle al ciudadano? Porque se le puede sugerir y puede ser una medida pública, una decisión, pues. Ahí oí lo cercano que ha estado aconteciendo en El Salvador, ajá, en Costa Rica. En El Salvador se dedicó el presidente Bukele a repartir $300, ajá, y ahora los está mal administrando porque se les dio un impacto emocional de la gente y le salió más gente de la que necesitaba pidiéndole, ¿verdad? Y entonces ahora vienen los empresarios a decirle, a reclamarle, no debe haberlo hecho así, y comienzan las protestas en medio de la pandemia, ¿verdad? Sí.
estos son estos países que estamos en vías de desarrollo. Vamos a los mensajes, regresamos aquí con don Néstor Avendaño a seguir hablando sobre las afectaciones y cómo poderlas interpretar y analizar. No estamos viendo el tema de que si el virus tiene 2 cabezas, 3 cabezas, si al cuarto día, al quinto día, eso lo dejamos a los especialistas epidemiológicos. Vamos a los mensajes y regresamos. Continuamente su programa de entrevista conversando con el doctor Néstor Avendaño a propósito de lo que pueden ser las afectaciones económicas del coronavirus, el COVID-19. Y lo decimos porque efectivamente todos estamos protegiéndonos. Decía hoy el doctor Néstor Avendaño, si en la década de los 80 todas las armas contra la agresión, creo que ahí se llamaba, todos los recursos para la defensa, creo que decía Humberto Ortega, se jactaba y por eso tenía hasta carros nuevos todos los días para la defensa, ¿verdad? Y los otros andaban, ni las ambulancias funcionaban a lo mejor. Ahora usted dice, bueno, la recomendación sería que en esta crisis sanitaria se pueda disponer todos los recursos ahí. Es difícil, dicen los entendidos en los temas sanitarios, porque hay el sostener los centros de salud y todo eso va a ser otra materia, pero ahorita tienen que activarlo. Así es. ¿Verdad? De alguna manera. Entiendo que incluso no se ha tocado todavía el recurso que tienen de atender esto vía militar. Sí, me imagino que el ejército deberá estar preparándose con sus casas de campaña para si esto se desborda y que no pasen las de, creo que Guayaquil en Ecuador, donde hay imágenes que no sé si son fake news porque ahora hay que verlas bien. Ahorita me mandaron una de alguien que se está tirando de un edificio y dicen que es en Nueva York. Entonces hay que saberlas distinguir bien porque andan dispersas esas imágenes, pero dicen de que efectivamente el mantener todo ese sistema de salud se vuelve bastante difícil, ¿verdad? Pero ahora vámonos a lo que están haciendo los organismos financieros internacionales. Estamos claros que todos variaron su norma, ¿verdad? Todos dijeron fallamos en esto, en no prever cosas como esta. Todos lo están aceptando. Hay millones y millones de ayuda entre uno u otro, precios exorbitantes, ya hasta de la mascarilla, ya subió el doble, la mascarilla no sabía que se llamaba NP95, que es la que se debe usar para estos casos, según las normas, y comienza todo el mundo a ofrecer. Así se mueven estas economías, en medio de la guerra. Y esta que es una guerra sanitaria, ¿cómo ve usted que pueda terminar el tema y la posición en que podemos quedar de acuerdo al impacto que algunos creen que nos puede dar, en el peor de los casos y en el mejor de los escenarios? En el caso de la salud. En el caso de la economía versus salud en este momento. En el caso de la economía. Mira, vienen problemas serios en la economía. Y se requiere de la concentración de un esfuerzo nacional. Este problema no lo podemos erradicar, llamémoslo así, por vías separadas. No podemos. Empresas están cerrando, pero provocado por un choque de oferta mundial, ahora cuando surge este virus. Estábamos en una economía globalizada, se interrumpieron todos los canales de transmisión de bienes, partes, repuestos, etcétera. Un país hacía una cosa, otro país hacía otro recibía una parte, otros producían el 80% de un carro y luego lo entregaban a otra empresa para que lo completara. Igual en estas cosas digitales, unos producen chips, otros producen el hardware, bueno, en fin, y llega hasta un país X donde se construye y está el aparato. Todo eso se cerró. ¿Qué significa eso? La oferta mundial cayó. La oferta interna de los países también cae. Si cae el mundo, caen los países.
Ese es un choque de oferta. Y a los economistas, estimado Plinio, nunca hemos aprendido cómo resolver un problema de oferta. Solamente resolvemos problemas de demanda. Si está muy elevada o si está muy caída, ahí somos expertos para reparar el problema. Pero ante este problema, ¿qué vas a hacer? Hasta el concepto de globalización ya está siendo cuestionado, que era la panacea para los países ricos, los países de medianos ingresos y los países pobres. Todo era ganar, ganar. Todos ganábamos. El virus nos demostró que no era cierto. Y salimos afectados. Entonces, pero cuando viene esa pandemia y comienza a preocupar a todo el mundo, y comienzan las empresas a cerrar, a disminuir sus volúmenes de producción, porque ya no reciben las partes, los repuestos, etc. Cuando no reciben todos los insumos o materias primas para llevar a cabo una producción final, comienza el desfile de los trabajadores a la calle. Y es ahí donde yo tengo una gran preocupación. No es ir a resolver el problema de que no hay demanda. Esa gente necesita comprar, pero no tiene sus ingresos para poder comprar por lo menos los alimentos básicos en un periodo crítico. ¿Dejaremos a los trabajadores en esa situación hasta cuando reactivemos la demanda mundial, la demanda agregada interna de cada país? Yo creo que la respuesta es no. No se puede dejar. Entonces tú me podrías preguntar, ¿y cómo vamos a mantener ese flujo de salarios que existía antes y hoy ya no está? Nosotros no estamos en un país muy rico para decir el presupuesto del gobierno de Nicaragua va a entregarle los sueldos como el señor Bukele, que ahora se da cuenta de que no es así, las cosas no son así. Debe haber una cooperación empresa-gobierno en este sentido. ¿Cómo? Podrían comenzar a disminuir la jornada laboral y así se reduce el monto salarial, pero se deja lo mínimo para la alimentación, lo mínimo para vivir, ¿verdad? En vez de trabajar 8 horas diarias, van a trabajar 4 horas, pero su ingreso salarial será tanto, conveniado entre empresas. Incluso puede intervenir el Ministerio del Trabajo para normar esa situación de emergencia. Y a los que se fueron de un solo, que ya no se les puede mantener eso, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo reinsertarlo? ¿Y cómo mantenerlo? Con una mínima seguridad alimentaria. Ahí pueden haber distintos esfuerzos. El gobierno de Nicaragua apelando a las agencias de las Naciones Unidas preocupadas por estos problemas. Alimentación. Tenemos la FAO. Pero también tienes, por ejemplo, un ejemplo que hay que ser innovador en estos problemas, creo. Los empresarios mantienen a sus empleados su sueldo, los que se fueron y no pueden mantenerlo mitad tiempo trabajando. Y el Estado reconocer ese gesto empresarial. Por ejemplo, se me ocurre, ojalá lo es que esté escuchando a mi amigo Iván Acosta, con un reconocimiento a no pagar el 100% del anticipo del IR sobre el valor de las ventas, que fue elevado de 1% a 3%. Bájelo a 1,5% y el 1,5% restante, manténgale los salarios a esta gente. Estoy pensando en voz alta, te digo. Hay que buscar mecanismos para ayudar a los que no tienen, porque los que tienen, estimados amigos, y especialmente los grandes tenedores, tiene una capacidad de resistencia extraordinaria, ¿verdad? Pueden donar 3 años. Por supuesto que sí. ¿Cómo pueden hacer las empresas que tienen problemas ahora, como no el flujo de ventas ha disminuido, su capacidad de pago de deudas con el sistema financiero nacional se ve interrumpido? ¿Qué hacer?
¿Será correcto que las entidades bancarias le caigan a todos estos prestatarios y los corten y le dicen garantías bancarias para acá? Pero un momento, eso no puede ser porque no es una voluntad del empresario dejar de pagar. Es la realidad mundial y la realidad nacional. Se me ocurre, pensando, Plinio, esas cuestiones que uno debe ser innovador en la teoría económica, aunque ya cosas se han hecho en el pasado. Señores, cada prestatario que se presente al banco prestamista y le exponga y le demuestre cómo está su flujo de ingresos por la caída de las ventas o la caída de las fuentes de ingresos que él tiene, y llegue a un arreglo de pago que dure la crisis, y pues se puede comenzar. Hay un periodo que dicen los expertos que hay que aplanar, ¿verdad?, la curva esta y dan 3 meses. La epidemia, y dan pandemia, como 3 meses, ¿verdad?, para poder aplanarla. Solicitar el no pago en 3 meses de amortizaciones e intereses y trasladar esto hasta el final del plazo que vence el préstamo, y a partir de ese plazo en que concluye, pagar lo que quedó debiendo en la mitad del uso de su línea de crédito. ¿Por qué no? Y que lo autorice también la superintendencia de banco para que todo se haga dentro de las normas prudenciales y respetando también, por supuesto, los reglamentos que tiene, y modificando y respetando los reglamentos de la CIBOIF e incluso las normas del Banco Central al respecto. Hay mucho que hacer. Yo estimo de que las medidas vienen a ser extraordinarias, pero hay que tener una conciencia nacional. ¿Y sabes lo que veo yo en la realidad de nuestro país? Un gran divisionismo. Hay mucha confrontación. Hay mucho irrespeto. Y no estoy diciendo de cualquier parte, de todos. Ahí vamos todos nosotros. Aunque nosotros no nos distingamos por irrespetar, pero estamos en ese escenario y somos sujetos de esos escenarios, sujetos activos. Veo pues de que Nicaragua enfrenta un serio problema, porque otros países, ¿por qué te digo estas cosas tan expeditas y extraordinarias que hay que hacer? Porque tenemos sanciones financieras internacionales. Nos agarró en un mal momento, en un momento en que Nicaragua no tiene acceso a recursos multilaterales concesionales como los tenía antes. Y ahora estamos en las manos del BCE, que por él se están ejecutando obras de inversión pública principalmente, pero con términos financieros de mercado, donde no existe ninguna concesionalidad. Así que son cosas que te digo, hay que manejar bien. ¿Qué hacerle en materia del presupuesto? Hablando de Iván. ¿Hay que reformar el gasto, señor presidente de la República? La respuesta es sí, hay que darle más gasto a salud. Y ya preparen ahí las condiciones. ¿En qué se va a gastar esto? Vamos a gastar el 1% del PIB. Estoy inventándolo, que no me hagan caso en decir. Puede ser 2% del PIB, puede ser 3% del PIB, dada la envergadura de los efectos de la crisis. Bueno, hay que reformar el presupuesto. ¿Podrá el Estado facilitar de que no se paguen impuestos durante el periodo crítico? Lo que decíamos, ¿verdad? La curva que se nos dispara en esos momentos, para que con los recursos se pueda también mantener a la población que quede indefensa. No significa no dejar de pagar impuestos, se pagarán después, como los préstamos a los bancos, pero habría un sacrificio gubernamental. Hay que discutir todo esto. Yo creo que, en mi opinión, los servidores públicos en el ámbito de la economía, principalmente del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, deberían ya estar formulando los planes de rescate a la población y al país en el vigor de esta crisis.
cómo actuar. Desde el ámbito internacional queda muy poco. Permíteme hacer la pausa para que veamos ese poco, pero que es importante, porque también podría ser, pues si ahorita me comentaba que a Honduras le dieron 147 millones solo para atender la pandemia, eso pues va a inyectar también, sí, el comercio, quieras o no, aunque sea solo para gastos médicos, ¿verdad? Pero va a generar de una u otra manera actividad económica en el país. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con el doctor Néstor Avendaño para seguir tratando estos temas de cómo está afectando esto de la pandemia del COVID-19 a la economía y cómo poder ya tener luces una vez que esto pase. Vamos a los mensajes y regresamos. Continuamos en su programa de entrevista en esta parte final conversando con don Néstor Avendaño sobre lo que acontece en la economía, ¿verdad? Todo el mundo está claro que en pandemias como esta la prioridad es la salud y la vida, ¿verdad? Pero, bueno, hay gastos, hay esto y hay una situación de los del día a día, ¿verdad? Aquellas personas que no son presupuestadas, los que trabajan por cuenta propia, que ya se sienten afectados, son la mayoría además. 60%. El 60%, y de los que estaban trabajando y ahora pueden ser desplazados de su trabajo, sí, ¿verdad? En los próximos días, por impacto de lo que está ocurriendo afuera o por lo que puede ocurrir todavía dentro del país. Sí. Estos organismos financieros internacionales, ¿qué pudieran hacer? Nosotros tenemos el problema de que estamos sancionados, ¿verdad? Por los organismos financieros internacionales, pero oí a la de la ONU, Michelle Bachelet, diciendo de que pues había que suspender incluso las sanciones. Eso generó que la agarraran y la apabullaran en términos políticos. Pero en términos específicos, económicos y de salud y humanitarios, si es necesario, y alguien lo va a venir a resolver. Sí. ¿Cómo podría sugerirse? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo actúan estos organismos financieros internacionales de cara a eso? Además, una vez que superan el tema de que no sea político, sino que sea humanitario, propiamente dicho. Yo tengo una esperanza en que se va a obtener cierta asistencia humanitaria de parte del Banco Mundial e incluso del BID, si tuviese fondos. El BCE ya lo comenzó a hacer, pero $1 millón a cada país. Sí. Bueno, algo es algo. Echen gasolina, dice, vamos a comenzar. Porque las mismas leyes estadounidenses, la Magnitsky Global y la NICA Act, contemplan de que estos organismos no deben negar la asistencia financiera para asuntos humanitarios. ¿Cómo lograr que eso se cumpla? Solo basta una orden de Washington para ser lo más pragmático posible. ¿Se ha dado esa orden? Probablemente no. Porque ya vemos que el FMI, como comentábamos, entregó $147 millones a Honduras para enfrentar al coronavirus. Así que estimo que todas las decisiones multilaterales pasan primero por el pensamiento político del país que estableció eso en las dos leyes antes citadas. Ojalá que eso ocurra y se le diga al Banco Mundial y al BID, asiste humanitariamente a Nicaragua. El Departamento de Estado está casualmente ahorita difundiendo con fecha de ahora, ¿verdad?, de que, por ejemplo, el apoyo a la Organización Mundial de la Salud que ha estado dando Estados Unidos a lo largo, desde la creación en 1948, dicen, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, sí, al
a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que también esto crea desplazamiento. La gente va a buscar el otro país donde pueda buscar comida. Al Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad? Sí. En donde está concentrado, dice que en medio de la pandemia mantiene su objetivo de llegar a 86 millones de personas con inseguridad alimentaria este año, gracias a la financiación estadounidense y a los alimentos cultivados por los agricultores norteamericanos, porque ahorita está todo el mundo reclamándole a los grandes países, hombre, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Verdad? Los chinos, los estadounidenses, los alemanes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer por estas economías? Y primero por la salud y después en su reactivación económica. Sí. Con todo lo que has dicho, yo estimo una tarea urgente aquí que tenemos. Preparar los planes de solicitud de ayuda alimentaria, incluso hasta de agua mejorada o de agua potable, porque es salud lo que andamos buscando también, ¿verdad? Yo creo que la situación de Nicaragua es elaborar, o la tarea fundamental de Nicaragua en esta línea es elaborar planes de emergencia a ser presentados principalmente a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Pero con el gran cuidado, estimado Plinio, porque esto lo he observado en muchos gobiernos de nuestro país, de no querer resolver todos los problemas metiendo este tipo de colaboración. Que sea definido realmente el destino de esta asistencia, que es salvar vidas, defender la salud de los nicaragüenses, mantener una seguridad mínima alimentaria, mantener un nivel educativo mínimo en medio de los problemas. Fíjate, aquí las escuelas públicas no pueden mantener a sus alumnos estudiando durante la pandemia, solo las escuelas privadas. Y además de que las familias de estudiantes de escuelas privadas, y eso lo sabemos muy bien, yo tengo a mis hijos en colegios privados, en casa tienen su propia laptop para trabajar. Pero no todo el mundo. Pero en las escuelas públicas no. Así es. No vamos a salir a pedir laptops, pero hay que buscar cómo vamos a rescatar el tiempo perdido en la educación de los estudiantes de escuelas públicas. Incluso a lo mejor no hay ni vacaciones el próximo año para poder recuperar tiempo perdido. Yo no aconsejaría al gobierno, diríjase ya de lleno a las entidades financieras internacionales, multilaterales para esto. Esperemos que se dé la decisión política, porque el problema político que arrastramos desde 2018, como tú muy bien lo sabes, está pendiente de solución. Así que ese sería mi consejo. Finalmente, al Banco Central, ¿qué le recomendaría? Solo una cosa. Le vamos a dar poco trabajo a Ovidio. Las tasas de interés en Nicaragua son las más elevadas entre los miembros del SICA, ya que mencionaste los países del SICA. El país más pobre tiene las tasas de interés más elevadas. Eso es totalmente contradictorio. Porque todos tenemos casi los mismos riesgos. Hay problemas políticos en Honduras, hay problemas políticos en El Salvador, han habido problemas políticos en Costa Rica. Hay inseguridad en el Triángulo Norte. Bueno, nosotros no estamos como únicos en el tema de lo complicado del entorno interno. Creo que es una buena oportunidad para que el Banco Central comande la tarea de bajar las tasas de interés en el mercado financiero. Es bastante contradictorio que en medio de esta crisis ya la tasa de interés de préstamos personales supera ya de nuevo el 20% en el mercado. Eso no es correcto. ¿Y cómo bajarla?
El Banco Central debe garantizar liquidez a los bancos en esta crisis. Hay que proteger a los bancos también. Y es una oportunidad para rescatar, esta crisis también es una oportunidad para rescatar al Córdoba. ¿Y por qué me vas a decir que el Córdoba está como preso, rehén? Es un rehén. Domina solo el 20% del mercado monetario del país. El Córdoba con mantenimiento de valor es un dólar disfrazado y el dólar 65, domina el 65% del mercado. Que los reportos, que son esos préstamos de corto plazo que hace el Banco Central a 6 días, con tasas de interés que ya superan el 4% con mantenimiento de valor, reduzca esa tasa y entregue la liquidez en Córdoba, pero sin mantenimiento de valor. Hay que abaratar el crédito en Nicaragua. Y creo que de los problemas extraeconómicos, como es el problema sanitario que tenemos hoy, surgen también soluciones para los problemas económicos. Claro, por lo menos que se... Y entregar esa liquidez e inducir a la banca, que la superintendencia de bancos va a velar por la liquidez, va a velar por, llamémosle así, la solidez de los bancos, pero que bajen esas tasas para tener acceso a esa liquidez que se va a bajar el 4.3% anual a 1% que lo baje, sin mantenimiento de valor, para que no le suban con los 3 puntos de evaluación anual. Hay que volver a normalizar y rescatar al Córdoba. Yo creo que una vez que termine toda esta crisis, y estamos hablando de cómo atender en este momento, que te dije al inicio, Plinio, que estamos con un shock de oferta. Cuando se resuelva el tema de la pandemia, viene el otro shock, que se llama el shock de demanda. Cómo levantar el consumo, cómo levantar la inversión, cómo levantar las exportaciones. Y ahí sí, los economistas nos distinguimos en dar buenas soluciones. Eso sí lo estudiamos. Entendido, don Héctor. Gracias, le agradezco que haya estado aquí con nosotros compartiendo en medio de este distanciamiento social de algunos, de no salir fuera de casa. Nosotros vamos a preparar para hacer las entrevistas también online. Ahora, pues, para que no se muevan de la casa. Vamos a estar preparando. No me gustan esas cosas porque ya son las plataformas digitales, pero lo vamos a tener que usar pues para que... Me tenés a la orden. Para que estén ahí los que les encanta estar de influencer en las redes sociales. Entonces vamos a tener que ir a meternos a esas cosas del demonio también para poder estar compartiendo con los amigos televidentes. Se ha disparado el consumo de televisión a propósito. Sí. ¿Verdad? Así es. Y no solo de las plataformas digitales, sino que también de la televisión nacional, por suerte. ¿Verdad? Le agradezco, don Néstor, que haya estado aquí con nosotros. Siempre a la orden. Espero que siga cuidándose y tomando todas las medidas necesarias de salud. Así es. Usted y su familia. Muchas gracias y deseo lo mismo para ti y todos tus hermanos, hermanas y tu familia en particular. Gracias, doctor Avendaño. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.